Muy buenas noches, compañera Daniela. ¿Cómo estás? Buenas noches, compañero. Muy bien, gracias. Bueno, nuestra reunión va a ser pues para tratar la sustentación de la fase final del curso Manejo Integrado de Plagas de el programa académico de agronomía. Pues en este caso nos hemos reunido el compañero Miguel y yo y vamos a empezar con la sustentación. Listo. Vamos a realizar la sustentación de dos artículos. El primero es la demostración. Ay, se me fue la señal. No, ahí vas bien. Listo, déjame que se me fue. Listo, la demostración de una estrategia de manejo integrado de plagas en cultivos forrajeros y de semillas de brassicas utilizando un enfoque colaborativo. Como introducción, tenemos que el manejo integrado de plagas es una estrategia para manejar los problemas de plagas utilizando métodos biológicos como los depredadores y los parasitoides, métodos culturales como las prácticas de manejo agrícola y métodos químicos como los insecticidas selectivos. Es una manera compatible que minimice los riesgos económicos y de salud, además los riesgos ambientales. Es un enfoque para el control de plagas que apunta a maximizar el uso de agentes de control biológico mientras se usan insecticidas de las maneras menos perturbadoras posibles y solo cuando sean necesarios. Las brasíceas son un conjunto forrajero que ocupan la mayor superficie de la tierra cultivada en Nueva Zelanda con unas 400.000 hectáreas cultivadas anualmente, mientras que las brasíceas de semilla también son un cultivo importante, pero menos cultivados. Las plagas claves que afectan el establecimiento de estos cultivos, pues incluyen las babosas, los chinches de tigrigo y las especies de colémbolos, como lo son S. viridis y B. hortensis. Pues a medida de que el cultivo va madurando, las plagas foliares que clave que influyen en el cultivo son pues la polilla, orugas de la polilla de espalda de diamante, orugas de mariposa blanca de la col, pulgones y la mosca minadora de hojas. Tenemos que existen programas exitosos de manejo integrado de plagas de las brasiscas vegetales, pero sin embargo, en Nueva Zelanda se han basado básicamente en insecticidas de amplio espectro. Estos insecticidas han sido prohibidos recientemente en la legislación europea y pues es demasiado importante para los exportadores que pueden necesitar cumplir con las restricciones de los insecticidas requeridos en el país importador. Tenemos que los agentes de control biológico transitorios se establecen en un cultivo si hay huéspedes o presas presentes para comer o parasitar. Importantes agentes de control biológicos como transitorios que ocurren naturalmente en las brasiscas son mariquitas, crisopas marrones, círfidos negros y anaranjados y melanoma, además de las avispas parasitoides como lo son las de Diaimas semiclausum y Apirius sp. Eh, Tenemos que hay una gran variedad de beneficios del manejo integrado de plagas, manejo convencional, sobre el manejo convencional, pero pues el cambio de uso de este enfoque suele ser demasiado lento. Como objetivo general de este artículo tenemos que es comparar una estrategia de manejo integrado de plagas y prácticas convencionales de manejo de plagas de los agricultores en 12 cultivos de semillas y forrajes de brassicas sembrados en primavera y otoño. Los objetivos específicos son, pues, determinar si los agentes de control biológico que podrían ayudar a reducir las poblaciones de plagas están presentes en los cultivos de brasista y si no se interrumpen con insecticidas de amplio espectro. Además, demostrar a los agricultores que la adopción de prácticas de manejo integrado de plagas daría como resultado menos insecticidas sin pérdidas de rendimiento debido a niveles inaceptables de plagas y además utilizar un enfoque participativo de los agricultores con decisiones de manejo basadas en el monitoreo de plagas y agentes de control biológico. Dentro de los métodos y materiales que tenemos están que el proyecto se llevó a cabo con 12 agricultores y sus asesores en Canterbury, Nueva Zelanda.
Los sitios de semillas y forrajes de Brasisca se eligieron a través de una variedad de sistemas agrícolas como son el soporte de leche, ovejas, carne y pues las brasiscas cultivables, para comparar el control de plagas mediante un manejo integrado de plagas con manejo plagas actual, que es el convencional. Todos los sitios convencionales utilizaron insecticidas de amplio espectro en momentos que serían perjudiciales para las especies beneficiosas tierras. Además, durante 3 años, desde primavera del 2015 hasta otoño del 2017, se llevó a cabo un seguimiento en en los dos cultivos de semillas sembrados en otoño, los 3 cultivos de semillas sembrados en primavera y los 7 cultivos forrajeros sembrados en primavera-verano cada 2 a 4 semanas, dependiendo del tiempo de la temporada. Se alentó a cada agricultor a desarrollar pautas que se adaptaran a sus niveles de experiencia y circunstancias. Además, las visitas del campo y los talleres fueron una parte importante del proyecto para que los agricultores involucrados y los expertos en manejo integrado de plagas pudieran difundir mensajes claves a otros agricultores, asesores y representantes de la industria. Se realizó una supervisión de monitoreo en cada potrero a cada 4 semanas. Se monitorearon babosas a través de búsqueda directa y se instalaron trampas pegajosas amarillas montadas en estacas. Además, se realizaron búsquedas visuales directas de orugas, polilla dorso de diamante y mariposa blanca, además del pulgón y los coleómbolos y el minador. Se registraron daños por alimentación o la presencia de depredadores y se llevó a cabo una red de barrido tanto en el manejo integrado de plagas como en los sitios convencionales. Además de esto, se realizó una encuesta a 12 agricultores que fueron encuestados al final de su participación en el proyecto y esta encuesta se realizó con variedad de preguntas para determinar si habían cambiado su enfoque hacia el manejo de plagas en sus cultivos de Brasisca como el resultado del proyecto. Además, se utilizó un método estadístico en el cual las respuestas a las encuestas de los productores de los cultivos forrajeros se compararon con las respuestas de los productores de cultivos de semilla utilizando una prueba T de 2 muestras. Cuando se aplicó un insecticida de amplio espectro solo en el lado convencional y también se comparó el número total de agentes de control biológico en los lados convencional y el manejo integrado de plagas para las 2 fechas de monitoreo utilizando una prueba T de 2 muestras. Dentro de los resultados y la discusión obtenemos que en el uso de insecticidas y agentes de control biológico, en los 5 potreros que contenían cultivos de semillas se utilizó un promedio de 3,4 fumigaciones y en el lado manejado convencionalmente y en el lado de manejo integrado de plagas se utilizó un 2,2 de fumigaciones. En los 7 potreros que contenían cultivos forrajeros se utilizó un promedio de 1,9 pulverizaciones por manejo convencional en comparación con 1,2 del manejo integrado de plagas. Se dice que hubo una reducción del 35% en la cantidad total de insecticidas utilizados en el manejo integrado de plagas en comparación con el lado convencional. En promedio, tanto en las brasiscas de semilla como de forraje, el 75% de los insecticidas utilizados en las parcelas de manejo integrado fueron selectivos en comparación con el 35%, donde la mayoría de los insecticidas utilizados fueron de amplio espectro. Se encontró que los agentes de control biológico transitorios como las crisopas, las mariquitas y las avispas parasitoides se encontraban naturalmente en los potreros, forraje y las semillas de brasisca. En estos casos hubo mayor significancia de los agentes de control biológico en el lado manejo integrado de plagas en los 2 eventos de monitoreo después de la aplicación de los insecticidas con respecto al manejo convencional. En la encuesta, los resultados de la encuesta y el enfoque colaborativo se obtiene que las respuestas comunes fue que los agricultores no se habían dado cuenta de cuántos agentes de control biológico estaban presentes en su finca, ayudándolos a controlar las plagas
y 11 de los 12 agricultores estaban implementando el manejo integrado de plagas en el 90 o 100% de sus cultivos al final de los 3 años. De los 12 agricultores, 12 dijeron que no volverían a evaluar la presión de plagas sin considerar los agentes de control biológico, y todos los productores de los cultivos forrajeros indicaron que tenían una mejor comprensión de los agentes de control biológico y que serían capaces de reconocerlos y monitorearlos o esperar que los exploradores de cultivos lo hicieran, y que aplicarían el manejo integrado de plagas en toda la finca durante los próximos 5 años. Este proyecto pudo llegar a alrededor de 500 agricultores y asesores adicionales a través de 18 días de campo y talleres que se llevaron a cabo como parte vital del proyecto. Un aumento en la adopción de las estrategias de manejo integrado de plagas en forrajes y semillas de las brasiscas, como las descritas aquí, podrían mejorar significativamente el ensayo y el desempeño financiero y ambiental de estos cultivos. Particularmente, el uso de las prácticas de manejo integrado pueden agregar valor al servicio que brindan y promover el uso de productos compatibles utilizado dentro de un enfoque de manejo de plagas para garantizar que no se usen en exceso. Como conclusiones, tenemos que el enfoque participativo utilizado significó que los agricultores contaran con el apoyo de expertos en manejo integrado de plagas, así como la investigación de la industria, como una forma de garantizar que los productos selectivos no se utilicen en exceso, lo que puede acelerar el desarrollo de la resistencia. Es importante destacar que el apoyo y la educación en el campo llevaron a que los agricultores puedan adoptar prácticas de manejo integrado en ausencia de crisis. Este proyecto fue un punto de partida para un cambio de práctica de manejo integrado de plagas en toda la industria y que se ha vuelto más generalizado en toda la industria desde su finalización. A medida que los agricultores colaboradores aprendieron más sobre las opciones disponibles de manejo biológico, cultural y químico selectivos, se volvieron cada vez más reacios en usar insecticidas de amplio espectro. Muchas gracias, compañera. ¿Vale? Tenemos un segundo artículo en el cual se trata la utilización o la aplicación de las bancos de plantas o plantas bancarias en el control biológico, principalmente de pulgones en invernadero. Pues la utilización de las plantas o los bancos de plantas como estrategias de control biológico tienen una documentación de los años 1920, específicamente 1927, época en la cual se tienen registros que se utilizaba este método, esta estrategia como control biológico, pero también era utilizado en cultivos a cielo abierto, ¿sí? Se vio más adelante que cumplían una gran función de control biológico en los cultivos bajo invernadero. Tuvo un auge y más o menos hacia los años de 1960 con la Revolución Verde y el aumento del uso de insumos agroquímicos, se suspendió prácticamente su uso. Luego vuelve a ser utilizado ampliamente a partir del año 1970 y son los datos más recientes que se tienen de la utilización de esta práctica, por lo cual se denomina que es una práctica relativamente moderna. Los cultivos donde se ha utilizado principalmente han sido los cultivos de cereales, los cultivos de vegetales como hortalizas bajo invernadero y todos los cultivos que tienen una afectación de las plagas como son los trips, la araña roja y los pulgones. El objetivo que tuvo generalmente fue el desarrollar estrategias de control biológico que favorezcan principalmente el desarrollo de enemigos naturales de las plagas que atacan los cultivos, identificando pues cuáles son las plagas que hacen presencia tanto en cultivos a cielo abierto como en cultivos en invernadero. Asimismo, es una buena opción para mitigar los costos que tienen altos elevados el uso de agroquímicos y disminuir de la misma manera la incidencia o la afectación que tienen los químicos sobre los cultivos, pues ya que van al consumo humano. Tenemos entonces a continuación que
los sistemas de banca que se utilizaron, inicialmente se favorecían las plagas o los enemigos naturales de las plagas que atacaban los cultivos y se liberaban de esta manera insectos benéficos. Pero más adelante, hacia 1977, se documentó el control de mosca blanca, de Vaporeon, en invernaderos de tomate, introduciendo individuos ya parasitados de la mosca blanca y facilitando la adecuación de los bancos de forraje que permitieran el desarrollo de estas plagas. ¿Con qué fin o con qué finalidad se hizo eso? Con el de incrementar, incentivar o motivar el desarrollo de las plagas enemigas y parasitantes de los insectos plagas de los cultivos. Para, como metodología, tenemos que utilizaban eh, bancos de plantas hechas con trigo, centeno o con avena. Se hicieron pruebas básicamente en Oklahoma con macetas de 15 a 25 centímetros de diámetro, a las cuales se le agregaba o se infestaban con una avispa que era que es parasitaria de la mosca blanca. Se determinó que con la utilización de este método de bancada se podían hacer un cubrimiento de un área aproximadamente entre los 600 y los 1500 metros cuadrados, dependiendo pues también el nivel de infestación que se encontraba en el invernadero. En el invierno pues hay una decadencia de estas plantas que sirven de bancada, entonces lo cual es recomendable estar haciendo la rotación, cambiándolas. También asimismo se hace rotación entre estos tres cereales, pues favoreciendo el desarrollo de los enemigos biológicos de las plagas. Tenemos que los resultados observados en el desarrollo y la aplicación de este método fue que la variación de, como se mencionó, de las plantas que sirven como banco, permite albergar enemigos naturales de una amplia gama de plagas. Entre ellas están los trips, la mosca blanca, la araña roja, los pulgones y los minadores de hoja. Asimismo, se demostró que se logró suprimir bastante, en un porcentaje bastante alto la presencia de mosca blanca en el cultivo del tomate, principalmente en la época de invierno, con base en unos banqueros de Verbasco. La mosca blanca se introdujo también de manera controlada y era parasitada con un enemigo natural que tenemos que era el Aphidus colemani, que es la avispa parasitoide de la mosca blanca. Entonces se demostró que este enemigo natural era una buena alternativa para el control de esta plaga. Los análisis de costos al implementar las bancadas demostraron que se mejoran los rendimientos de producción, bajando la inversión, pues el valor, el costo de los insumos, hasta por 5 veces por debajo cuando se hacen introducciones y lanzamientos periódicos de los parasitoides, así como de las plagas ya parasitadas. Entonces, además de los beneficios económicos que esto conlleva, también se presenta un alto beneficio a nivel ambiental porque reduce la resistencia de la plaga hacia los insumos químicos y favorece la dispersión y favorece bueno, los programas de MIP, de manejo integrado de plagas que se han asociado a la utilización de plantas de bancada, son muy fáciles de adaptar a todo tipo de cultivo, principalmente porque no demandan labores adicionales. Entonces, el tiempo de mano de obra que esto requiere
no va a afectar o no va a intervenir con los procesos que se llevan a cabo en el cultivo de producción. El manejo, como conclusiones, tenemos que el manejo y la utilización de las bancadas resultaron ser un método efectivo para el control de las plagas. No generan un impacto ambiental que sea negativo, por lo tanto es una forma muy buena, una alternativa muy buena para poder ser combinada con otras estrategias en el manejo del control de las plagas. Se reduce el consumo de pesticidas y agroquímicos, lo cual es adicional a que presta beneficios económicos, también facilita que los retornos de las inversiones se vean en un corto plazo. Tenemos que, debido al crecimiento de poblaciones de áfidos principalmente, y que la detección de estos es muy complicada, es difícil, la introducción de los enemigos naturales o tener presencia de estos enemigos naturales facilita mucho el monitoreo y el control que se ejerce sobre esta plaga. Se demostró también asimismo que la combinación de Acolemine con R-Paddy con los sistemas de plantas de bancada presentan una alta eficiencia para el control de las plagas en los cultivos principalmente bajo invernadero. También dieron un excelente resultado en cultivos de arroz y en el control del Missus persicae. Como recomendaciones en este último punto y para la utilización de los dos artículos, como hemos podido apreciar, que se introducen controladores biológicos. Entonces, como estrategias de control biológico, favorece la reproducción de los agentes que son dañinos o de las plagas que afectan los cultivos y benefician la gran distribución, la reproducción y una amplia gama de insectos que son benéficos para muchas de las plagas que afectan nuestros cultivos, tanto a cielo abierto como bajo invernadero. Debido a que son programas que son bastante versátiles, son bastante manejables, que no tienen una demanda alta en cuanto a la mano de obra que interfiera con las labores del cultivo, podemos decir que es conveniente realizar la aplicación de estos o la utilización de estos, principalmente en los cultivos cuando son bajo invernadero. Se recomienda hacerlo por los límites de los cultivos y asimismo pues los invernaderos que tengan las condiciones adecuadas de infraestructura para que eviten el ingreso de las plagas a los cultivos. En los cultivos a cielo abierto se hace sobre los límites de los lotes principalmente, creando un espacio, una barrera que aísle cada lote para evitar así el ingreso de las plagas. Es importante que se deba hacer primeramente un análisis de las plagas que hay en el momento, las que están presentes, las que nos pueden afectar el cultivo, para así mismo desarrollar los planes y las estrategias de monitoreo. Esto nos va permitiendo reconocer los ciclos biológicos de los insectos y en qué temporada nos van a tener una mayor afectación sobre el cultivo. De esta manera se puede también hacer la programación de los controles biológicos y el establecimiento de las bancadas. De la misma manera que se puede escoger el material, bien sea de trigo, de avena o del de centeno, como se mencionaba anteriormente, para saber cuál es la más apropiada y la que más favorece el control biológico de acuerdo al cultivo principal que tengamos. Adicionalmente a la motivación económica que se nos presenta con la reducción de los costos en los agroinsumos, debemos ser conscientes de la importancia que debemos utilizar las estrategias y los métodos adecuados que generen un impacto ambiental negativo para así de esta manera poderlos corregir, creando estos programas los cuales favorecen el desarrollo del ecosistema y la conservación de los bioorganismos que se presentan tanto en el suelo como en el aire y que nos sirven de enemigos naturales de los insectos plaga que nos afectan en los cultivos. Es una muy buena alternativa
porque son medidas ambientalmente sanas que nos van a permitir ingresar a la adquisición de certificaciones en cuanto tiene que ver con el buen desarrollo y en la buena aplicación de prácticas de manejo de plagas. Bueno, hasta aquí yo creo que muchas gracias. Esto sería todo en la presentación. Muchas gracias, compañero. Bueno, compañera, muchas gracias. Entonces, yo creo que aquí terminamos. Una Sí, feliz noche. igualmente que tengas buena noche. Descanse.